Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles desde hace más de 6 años, una nueva edición de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica. Ahora por el 32.1 de la televisión digital abierta. Y este próximo lunes se van a cumplir exactamente 2 meses sin noticias de Santiago Maldonado. Desde este programa sumamos otra vez nuestra voz a las múltiples voces que en todo el país y también internacionalmente están reclamando por la aparición con vida y el castigo a los culpables. Y también sumamos nuestra voz a los reclamos que hoy mismo, en este momento en Congreso, están haciendo una multiplicidad de organizaciones de pueblos originarios reclamando que se postergue el vencimiento o se prorrogue, mejor dicho, la ley 26.160, que es la que impide los desalojos justamente en las tierras ocupadas por los pueblos originarios y que se cumpla con el censo que estableció esa ley, que fue sancionado en el 2006 y que hasta ahora prácticamente no se ha cumplido. Apoyamos todas estas reivindicaciones desde aquí. Y bueno, y este programa va a estar dedicado al centenario de una de las revoluciones más importantes en la historia de la humanidad, a los 100 años de la Revolución Rusa. Si la Revolución Francesa de 1789 de alguna manera modificó o cambió el pensamiento político general, la Revolución Rusa de alguna manera fue un alcance mayor y más duradera en el tiempo y aceleró los tiempos políticos en el mundo. Planteó la cuestión que una alternativa política y social al modelo del capitalismo era posible y lo llevó adelante. Obviamente tuvo su auge, su momento de estancamiento y su declinación, y para sacar conclusiones de todo eso y celebrar este centenario, están con nosotros Hugo Ascurra, economista, docente de las universidades de Luján y de Concepción del Uruguay. Y con nosotros Claudio Katz, economista también, docente, investigador de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET, y integrante del grupo Economistas de Izquierda. Con todos ellos vamos a conversar sobre el centenario de la Revolución Rusa, pero eso será en unos breves minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. Y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? De comunicación. Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea. De todas maneras, me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica
periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos. ¿Estamos? Bueno, estamos nuevamente en el aire. Hugo Ascurra, Claudio Katz, muchas gracias por venir al piso y dedicarnos un poco de tiempo para el programa. Y ¿cómo será la evaluación de la importancia de la Revolución Rusa que Erich Hobsbawm, en su monumental trabajo sobre el siglo XX, lo llama el siglo corto, que sería un siglo corto porque fue del 14 al 17 al 89-91, auge de la revolución, caída de la revolución. Es decir, los límites de ese siglo corto sería la propia Revolución Rusa. ¿Ustedes lo ven así también, la importancia de la revolución, la magnitud internacional? ¿Cómo lo ven? Sí, porque yo creo que fue el principal acontecimiento del siglo XX y toda la simbología de febrero, de octubre, de los soviets, de los 10 días que conmovieron al mundo, quedaron presentes porque por las transformaciones sociales que inauguró, por la expectativa de emancipación social que generó y por el pánico que produjo en la clase dominante, en la burguesía. Creó la sensación para los poderosos que se terminaba su dominación, que se acababan sus privilegios, que ya no podían controlar la sociedad, y ese miedo fue lo que llevó a las grandes conquistas sociales del siglo XX. El estado de bienestar, la gratuidad de la educación, de la salud, fueron reacciones de la burguesía frente al impacto de la Revolución Rusa. Incluso ideas, la idea de justicia social, la idea que la desigualdad social es una adversidad, fueron todos resultados de la conmoción generada por la Revolución Rusa. Incluso el modelo keynesiano de posguerra, de consumo, y la idea de que en la sociedad tiene que haber consumo de la población, también fue un resultado del impacto de la Revolución Rusa. Yo creo que eso fue tan perdurable, tan duradero, tan impactante, que incluso perduró cuando ya el efecto real de la Revolución Rusa había comenzado a extinguirse. Pero el pánico, el miedo, la memoria de los soviets perduró, y recién me parece que con el neoliberalismo, con la implosión de la Unión Soviética, con la caída de la URSS, la burguesía definitivamente recuperó la confianza, se perdió el contrapeso que había implicado la Revolución Rusa y apareció el neoliberalismo que conocemos hoy, con masificación del desempleo, desigualdad social, pobreza generalizada. ¿Qué papel cumplió la guerra del 14 para el desenvolvimiento de la revolución? Bueno, la guerra fue determinante porque produjo una sublevación popular de campesinos y obreros que habían sido transformados en soldados y no querían ser carne de cañón en una batalla entre potencias. Y esto generó una revolución en el sentido ya no de una típica rebelión, un levantamiento de pueblos, sino un desafío de la masa popular contra el Estado a través de sus propios organismos. Lo singular de la Revolución Rusa fue la aparición de los soviets, la aparición de consejos obreros, consejos de campesinos, la población actuando en forma autónoma con sus propios organismos en la batalla por sus objetivos, que era paz, pan y tierra. Y esta introducción de una revolución hecha por abajo condujo además a la primera teorización de la revolución en medio de la revolución. Antes se hablaba de la revolución después de la revolución. Ahora se inauguró con el marxismo la idea de cómo se conecta la revolución con la teoría de la transformación de la sociedad. Y lo singular de la Revolución Rusa fue que fue una revolución socialista. La novedad que introdujo fue que fue una revolución socialista en distintos sentidos del término. Primero porque planteó un nuevo objetivo, el objetivo de una sociedad sin explotados y sin explotados, el objetivo de una administración popular
de la sociedad, formas de transición para llegar a esa sociedad emancipada, mecanismos económicos diversos, de planificación o de planificación con mercado. Fue una revolución socialista en el sentido que el sujeto principal de esa acción fueron los trabajadores, la clase obrera rusa en ese momento, e introdujo también la singularidad del partido. El partido bolchevique, esa creación de los rusos de ese periodo, que fue el gran antecedente de lo que hoy llamamos el militante, la militancia, la organización popular para la lucha por un objetivo, y esa militancia como un destino de vida. Después se conectó con la idea del hombre nuevo del Che Guevara. Y además fue como una revolución socialista, una revolución internacional, pensada en Rusia para combinarse con Europa, para combinarse con Oriente, generó lo que Lenin llamó la Tercera Internacional. Es decir, fue una revolución socialista por sus objetivos, por su práctica, por su sujeto, por su organización, y básicamente fue una revolución socialista porque se planteó como meta terminar con la opresión capitalista. Sí, ahora es interesante ver cómo se llega a eso, ¿no? Porque en realidad en los orígenes no estaban esos objetivos. El propio Marx no consideraba, creo yo, que en Rusia podía darse una ruptura de este tipo, aunque sí tenía planteado que sería muy importante como impulso a los países grandes de Europa, como en el caso de Alemania, ¿no? Ahora, en ese sentido, Hugo, ahí es interesante porque lo que vos decías antes de una revolución democrático-liberal, de alguna manera es lo que está planteado por Lenin en la Carta desde lejos. Pero cuando llega a Rusia y ve que los demócratas, hay posibilidad de una democracia liberal, pero no hay demócratas liberales, no hay burgueses liberales, aparecen las tesis de Abril. ¿Cómo es esto? Bueno, Lenin siempre se distinguió desde el punto de vista de su producción teórica y de su estrategia en el proceso de la futura revolución rusa, de que sí, no era una discusión entre los marxistas rusos la de que la revolución que se avecinaba era de carácter democrático burgués, pero sí algo que los mencheviques y otros partidos de izquierda no tenían en cuenta era el siguiente factor: por un lado el campesinado insubordinado y por otro lado una organización mucho más sólida a través de sus partidos de los propios trabajadores rusos, que si bien era una clase muy pequeña dentro de lo que era Rusia en esa época, tenía un desarrollo político mucho más avanzado y aguerrido incluso que el movimiento alemán, que para Lenin y los bolcheviques era un poco el ejemplo de lo que tenía que seguirse en cuanto a organización, en cuanto a desarrollo teórico, en cuanto a discutirle a la burguesía su dominio. Y siempre se ubicó hacia la izquierda de esa revolución democrático-burguesa. Por eso hablaba de una revolución democrático-burguesa, pero en la que interviniendo las masas campesinas y los trabajadores, los obreros, esto llevaba inevitablemente a una radicalización del proceso burgués y que a partir de ahí se abrían alternativas. Entonces, claro, Carta de Lejos plantea la consumación de la revolución democrático-burguesa, pero las relaciones de clase en ese momento señalaban que se había avanzado mucho por parte de los trabajadores y los campesinos y la burguesía quería colarse para tomar el poder administrativamente. Y Lenin decía, esta reunión que están en el Palacio, en el Smolnik, que están en el Palacio de Gobierno, de burgueses, no es una reunión casual de burgueses, ni que están asustados. Es la burguesía que quiere birlarle el poder a los soviets. Y entonces, lo que se plantea es, o le cedemos el poder graciosamente a esta clase que va a seguir siendo explotadora, o damos un paso más hacia adelante, y ahí aparecen las tesis de Abril. Claro, digamos que para riesgo de ser un poco simplificador, la revolución de 1905 debilitó muchísimo al zarismo y obligó a instalar un gobierno provisional que era muy débil e incapaz. Totalmente. Y al mismo tiempo comenzaban a florecer los soviets, de obreros, de soldados, de campesinos, etc. Así es. Ahí se generó un vacío político. Lenin es el que se da cuenta, y a pesar de que las condiciones no estarían
como la teoría debía decir, dijo hay que aprovechar estas condiciones. Porque ahí se demuestra lo que es la consecuencia de un líder, la flexibilidad política de un líder y la radicalización de un movimiento político. Porque durante décadas, como comentaban aquí, se discutía si la revolución iban a ser reformas del zarismo, si no podía haber capitalismo, si iba a ser una revolución democrático-agraria, si iba a ser una revolución directamente socialista o parlamentaria. Y lo que el partido bolchevique y Lenin tuvieron la aptitud de observar y de actuar en ese momento fue de producir un giro. Lenin tomó ideas que no eran propias, que eran más bien de Trotsky, y recogió estrategias que tampoco eran propias, que eran de los populistas. Saltar la fase capitalista, tomar directamente el poder, iniciar un proceso socialista. No es lo que Lenin inicialmente había imaginado, pero guiado por el principio de la radicalización política, de la consecuencia, de la audacia y de la flexibilidad, llevó la Revolución Rusa al triunfo. Lenin decía, las revoluciones, y sobre todo la Revolución Rusa, se parece más al álgebra superior que a las matemáticas aritméticas. ¿Eso qué quiere decir? Que el álgebra permite plantear soluciones a problemas que con una matemática inferiores ni siquiera aparecen. Entonces, no hay nada definido. El álgebra superior es el momento que permite la decisión de avanzar o quedarse. Hay una linda definición de Carlos Astrada, el filósofo argentino, que los propios argentinos y los académicos y los filósofos de aquí, los profesores de filosofía no conocen y muchos no les interesa conocer. Carlos Astrada decía de Lenin, es el primer estadista injerto en filósofo. Y uno habría que agregar, es el primer estadista injerto en filósofo que al mismo tiempo es un enorme estratega. Sí, sí. Y capaz de la capacidad del líder de ver el momento, el lugar y la cuestión en concreto, ¿no? Ahora, dando un poco más allá, se impone la democracia. Bueno, hay toda una discusión sobre si fue o no un golpe de Estado previo a esto, ¿no? Eso es académico, ¿no? Bueno, es académico, pero después de la caída de la Unión Soviética, más que discusión sobre la Revolución Rusa, lo que hubo fue una gran biblioteca de denigración de la Revolución Rusa. Y esa denigración de la Revolución Rusa, que empezó con un libro que se llamaba La historia negra del comunismo, presentaba la Revolución Rusa como un grupo de criminales que se juntaron, hicieron una conspiración y bajo el terror impusieron una tiranía. Bueno, esto es simplemente un disparate porque no registra los acontecimientos históricos. La Revolución de Octubre fue una revolución casi incruenta. La revolución en sí, lo que es la toma del Palacio de Invierno por parte de las organizaciones populares soviéticas, fue un acto casi sencillo porque el propio régimen se vino abajo. San Petersburgo, ¿no? Porque claro. En otro lado hubo... Sí, pero el proceso de la revolución en general de ese momento fue casi incruento. Lo que sí costó muchas víctimas fue la guerra civil. Claro. Pero la guerra civil fue iniciada por la contrarrevolución blanca y no por los bolcheviques. Hay una famosa película, Rojos y Blancos, ¿no? De esa época, ¿se acuerdan? Cuando hay una imagen que la cámara se va retirando y lo único que se ve es una escopeta, que no sé si sería un Mauser, que se usaría en esa época, ¿no? Que tiraban de los dos lados, que fue muy sangriento todo eso, ¿no? Sí, pero te voy a decir que la historiografía, que hoy es muy abundante, la historiografía seria, y ahora en el centenario de la Revolución Rusa salen nuevos documentos, nuevas investigaciones, demuestran que el terror blanco fue infinitamente más violento que la respuesta defensiva de lo que se llamó el terror rojo, y que la Revolución Rusa, comparada con otras revoluciones equivalentes del pasado y de lo que ocurrió posteriormente, no se caracterizó por el número de víctimas. Fue mucha menos sangrienta que... Compará con lo que vino después. Compará con los 40 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Pero perdón, lo estamos viendo en Venezuela, lo que está haciendo la derecha y el imperialismo, por favor, descaradamente. El pueblo venezolano, como todos los pueblos, quieren la paz, no quieren la guerra. ¿Quién desata la violencia? Los que temen perder sus bienes mal habidos y su riqueza. Claro, ahora, en medio de ese marasmo de la guerra, la continuidad posterior, se asentaba la democracia directa de los soviets, también crecía el entusiasmo revolucionario,
pero esto chocaba con la caída de la producción, el desabastecimiento, ¿no? Ahora, eso da lugar a una serie de medidas de excepción que después con el tiempo se convierten casi en forma de gobierno, ¿no? Después de la muerte de Lenin, sobre todo. Es decir, Lenin decía poco antes de morir, por la derivación burocrática del Estado, dice, hablamos del Estado obrero y campesino y es un Estado que no es nuestro, es un aparato que nos maneja y nos determina, y que en cuanto estemos con un poco de fuerza y, digamos, ya dirigiendo sin las agresiones externas, nos vamos a tener que desembarazar de este propio aparato. Él mismo decía, en las discusiones con los internas en el partido ya comunista en el poder, que los trabajadores tenían que tener sus propias instituciones políticas y sobre todo sindicales para defenderse de su propio Estado. Poco después muere Lenin. Incluso eso fue una discusión entre Lenin y Trotsky, ¿no? Sí, señor. Que me parece que a lo largo la razón está del lado de Lenin, ¿no? Sí, pero yo diría que hay que separar tajantemente dos periodos, ¿no? Una cosa fue el periodo de la revolución hasta el estalinismo, hasta 1928, hasta 1933, que fue un periodo muy duro, muy difícil, de muchas privaciones, de muchas dificultades, pero un periodo muy rico en el sentido de una gran combinación de políticas económicas, de cambios culturales, de transformaciones de la sociedad, donde el propio partido bolchevique aplicó una política de comunismo de guerra, de planificación, y después una política más pro mercado o de combinación con el mercado, con la NEP. La diferencia es con el estalinismo, y uno de los problemas que se ha discutido mucho en la historia de la Unión Soviética es si hay una continuidad entre Lenin y Stalin. Si Stalin es como el agravante de lo que ya había sembrado la revolución bolchevique. Mi opinión es taxativamente opuesta. Yo creo que el stalinismo es un corte, es una contrarrevolución, es una contrarrevolución dentro de la revolución, y la evidencia de eso es que el stalinismo liquidó a todos los dirigentes de la revolución rusa, o sea, los crímenes de Stalin empezaron prácticamente aniquilando lo que fue la vieja guardia bolchevique. Sí, claro. Entonces, el libro Los fundamentos del leninismo de Stalin es todo un fraude de la teoría leninista de la revolución. Es toda la teoría menchevique. Los mencheviques eran demócratas burgueses que se ponían a la izquierda para apoyar y ayudar a progresar a Rusia y a sacarla del marasmo de la Edad Media, pero simplemente como oposición. El Lenin no. Ahora, esta posición es la que asume, después de la muerte de Lenin, Stalin. Sí, Stalin es el gran organizador de derrotas y que lleva pero de todas maneras tenemos que ir a un corte, pero les dejo algo, me pongo en abogado del diablo, porque en el medio de eso y antes de Stalin está Kronstadt. Ahora volvemos. Vamos al corte, ya regresamos. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. La escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es.
Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas pro-yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola. Van como una ola. Nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lancen latigazos, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución. Que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización y tan grande, una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese, digamos, ese... Otro desaparecido en democracia, pueblo escuche, pueblo luche, porque fue reprimido y herido por acompañar a compañeros mapuches en defensa del territorio ancestral. Ya varios días desde que Gendarmería con su odio lo subió a su camioneta, esa misma que violenta comunidades completas, que avanza mediante balas porque es más importante la plata extranjera de Benetton que todas las vidas que no respetan. Va cayendo la careta y se les nota. Un pueblo con memoria y organizado es su derrota. Queremos que los devuelvan vivos, porque si no todo explota. 5 siglos resistiendo y las semillas todavía brotan. Entre fachos que gobiernan y un mercado enfermamente irracional, corporación mata pueblo en nombre del capital. Esto no para, nos llevaron vivo y vivo queremos al camarada. Fachos que gobiernan y un mercado enfermamente irracional, corporación mata pueblo en nombre del capital. Encarcelan y reprimen compañeros, esto no para. Libertad al lonco, Jones Huala, Agustín Santillán. Aparición con vida de Santiago Maldonado, ya. Bueno, ahora sí estamos nuevamente en el aire, ya es el último bloque. Bueno, les había dejado picando una pregunta, un interrogante sobre Kronstadt de 1921, que es una cuestión que aún hoy, 100 años después de la Revolución, sigue generando debates muy intensos, y más aún cuando desde principios del siglo en todo el mundo hay un florecimiento de las ideas y de grupos de jóvenes anarquistas, ¿no? Creo que a diferencia con lo que era el anarquismo de principios del siglo, que era un anarquismo obrero, este es un anarquismo más de tipo pequeño burgués, pero de todas maneras las ideas están y la disputa sobre Kronstadt también aparece
en muchas reuniones, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el tema Constant? Tú. Bueno, yo creo que es uno de los tantos temas controvertibles de una revolución y que hay que reflexionarlos de esa manera. El debate es hasta qué punto es necesario en un proceso revolucionario adoptar medidas que son terribles. Hay un relato que dice que el Ejército Rojo marchaba llorando a la represión de Kronstadt, o en qué medida es un error. La cantidad de errores de la Revolución Rusa, que posteriormente fue revisado críticamente, no solo Kronstadt está en discusión. La militarización de los sindicatos, la anulación de las fracciones, hay muchos temas. Pero yo creo que lo que hay que saber es separar cualitativamente cuáles son los problemas de una revolución a cuáles son los procesos contra una revolución. Y los procesos contra la revolución vinieron cualitativamente después con Stalin, que ya no fue Kronstadt. Stalin implicó la liquidación de toda la herencia revolucionaria del bolchevismo. Ya no fue un episodio discutible. Por eso es importante esta distinción que determinó ya un curso más complejo a partir de los años 30 de la Revolución Rusa. Un curso más complejo por la colectivización forzosa, que sí incluyó millones de víctimas, no como Kronstadt, y la consolidación de un régimen autoritario, dictatorial, tiránico, que liquida la democracia socialista, pero que sobrevive por el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Sobrevive por lo que fue esa heroica lucha del pueblo ruso contra el nazismo y el proceso posterior de industrialización y transformación que vivió Rusia, que a partir de la posguerra es otro país, se transforma en algo completamente distinto. Yo creo que este panorama hay que tenerlo presente para ir comprendiendo los distintos momentos que fue atravesando Rusia. El momento final, quizás el que más nos interesa viéndolo desde hoy, el momento de los últimos 20 años que termina con la implosión de la URSS, es de una burocracia que ya no es estalinista en el sentido clásico de lo que fue esa contrarrevolución, sino que ya es un grupo que ambiciona transformarse en clase dominante, ambiciona en ser burgués, ambiciona en ser capitalista. Y por eso con Gorbachov es la destrucción de algo que ese grupo ya quería destruir. Lo importante, porque estaban embelesados por Occidente, porque querían ser propietarios y no solo gestores de las fábricas, y el tema es que la clase obrera, el pueblo ruso, no reaccionó. Y no reaccionó por el resultado de décadas de estalinismo, de despolitización, de tiranía, de pérdida de energías. Yo creo que el último gran momento para una transformación socialista fue la Primavera de Praga. Fue ese momento de los años 60, los años 70, donde todavía las energías estaban presentes para una transformación positiva de ese proceso. Después ya fue muy duro y terminó con la caída de la Unión Soviética. Pero el origen de esa caída hay que empezar a encontrarlo desde los años 30. Claro, claro. Ahora, se plantea para los jóvenes que nos están viendo, porque es un tema de discusión que no siempre está... ¿Cómo comprender que una revolución que nació con amplia participación de masa, libertaria, derivó en un régimen de terror y en una situación inédita que incluso para los revolucionarios de aquella época opuesta al estalinismo le costaba caracterizar, porque era una cosa nueva el estalinismo, ¿no? ¿Cómo comprender esto? ¿Cómo poder explicar esto? Porque, bueno, yo quería decir dos cositas sobre Kronstadt. Ah, perfecto, ¿no? Adelante, sí. De tomar. Cuando Lenin da la orden a Trotsky de liquidar el levantamiento de Kronstadt, es plenamente consciente, y todos nosotros también tenemos que ser plenamente conscientes, que había una guerra de clases interna y una guerra de clases externa, una guerra de clase mundial en la propia Unión, Unión Soviética o la Rusia. O sea, las decisiones y las órdenes eran de carácter político-militar. Además, los revolucionarios rusos, Lenin, Trotsky, el Partido Comunista, era un pequeño partido en un inmenso territorio con millones de campesinos y trabajadores que estaban hambreados, que salían de la guerra. Entonces, esta situación no permitía
ningún tipo, desde el punto de vista de la estrategia militar, que fuera débil, porque podía canalizarse como una cabeza de puente de la burguesía mundial para invadir o seguir invadiendo y derrocar al gobierno del Partido Comunista en la Unión Soviética. Así que el punto fue, me parece a mí, desde este enfoque, lo decisivo en el momento. Después esto trajo cuestiones de otra naturaleza, sociales, políticas, de si estuvo bien o si estuvo mal, de si fue oportuno o fue inoportuno, pero en el momento había que solucionar eso, aún pagando un alto costo, que después se vio que sí, se pagó un alto costo. Y la derivación del estalinismo es una cosa, bueno, como lo dijo muy bien acá Claudio, una ruptura con el proceso revolucionario. Si algo mostró Stalin fue que era más sagaz, más certero en sus análisis de la pelea interna del partido y de quien él consideraba sus enemigos que los propios enemigos. Y voy a mencionar algo que inclusive todavía hoy a mí no me queda muy claro. Cuando Lenin escribe ese famoso escrito que se conoce como el Testamento de Lenin, una vez que muere, se reúne el buró político del partido, lee cada una de las apreciaciones que tiene y el primer pedido que hace es destituir a Stalin de la Secretaría General y poner a un compañero que como mínimo tenga buenos modos y sepa tratar con sus colegas en la Secretaría. Trotsky estuvo en esa reunión. Trotsky no se opuso. Por lo menos que yo sepa, por lo menos que conste en actas, como se puede decir. ¿Por qué no se opuso Trotsky? ¿Por qué no se opuso a que... porque a él no lo sacaba del partido, ni lo sacaba del cargo. En cambio, a Stalin sí. ¿No habrá habido un acuerdo Trotsky-Stalin para eso? No digo para todo lo demás después. Y finalmente, Stalin, astuto, Stalin tenía la astucia del campesino, no la astucia del proletario revolucionario. Entonces, pactó con su enemigo del momento para proseguir, porque siguió siendo secretario general, para después desarrollar, bueno, todo lo que dijo Claudio acá, que es lo más antileninista y lo más antirrevolucionario dentro del mismo proceso. Hay dos o tres cosas que tenemos que utilizar los pocos minutos que nos quedan, porque están en los debates permanentes y los jóvenes muchas veces preguntan. Está el problema de la discusión del nacionalismo de Stalin, el socialismo en un solo país, de la dinámica permanente de Trotsky, del internacionalismo. ¿Cómo es eso para que los jóvenes...? Mira, la revolución Lenin la pensó encadenada como un proceso mundial. Y los marxistas reflexionaron desde ese momento siempre un proceso revolucionario como un proceso donde el socialismo debía culminar como sociedad a escala mundial. Y eso yo creo que estuvo muy presente en la historia de la Unión Soviética, porque hasta ahora hemos visto, digamos, el aspecto negativo, nefasto, triste del estalinismo, pero la revolución socialista también tuvo un impacto desde la posguerra sobre los pueblos del mundo que recogieron esa herencia para hacer revoluciones de ese tipo. Recordemos que cuánto le debe la revolución yugoslava, la revolución china, la revolución vietnamita y sobre todo lo que nos importa a nosotros, la revolución cubana, la revolución rusa. Hay un punto de convergencia, de identidad, de similitudes muy grande. En el caso de la revolución cubana, lo que conversábamos antes, audacia, radicalización, consecuencia en Lenin, es la misma audacia, radicalización y consecuencia que tuvo Fidel al declarar la revolución socialista a 90 millas de Miami. Incluso te voy a decir que la revolución cubana renovó la revolución, en un momento renovó un poco la revolución rusa cuando con el Che Guevara recuperó el internacionalismo ya alicaído en los años 60. Además, si en algún lugar se verifica esa dinámica permanente
de una revolución nacional burguesa, democrática, que por la presión imperialista marcha al socialismo, es en Cuba, ¿no? Aunque no está autorizado eso. Lo que dice él está muy bien porque era el momento de la coexistencia pacífica, Claro. pero que era coexistencia pacífica para todos, no hacer revoluciones, no molestar aquí, dejar, porque... Entonces no, eso no, la coexistencia pacífica debió haber sido otra cosa, no para pretender frenar las luchas de los pueblos, como sí lo hacía el PECUS. Un último tema que también está en discusión sistemáticamente es el tema del partido único. Es decir, el no reconocimiento de los partidos de oposición o partidos que siendo de izquierda no eran reconocidos, las contradicciones se vuelcan al interior del partido, se forman las tendencias internas, se anulan las tendencias internas, entonces prima el secretario general, ¿no? Entonces, a la luz de los fenómenos actuales, ¿cómo ven? Yo quiero decir esto, que viene dentro de la teoría de Marx y dentro de la estrategia política de Lenin, jamás estuvo lo del partido único. Pero sí sostuvo Lenin que en el momento más grave de instalación del poder obrero y campesino, había que concentrar el poder. Y una vez pasado esto, había que abrir el juego porque esta situación era puramente rusa, la del partido único durante ese tiempo. Si se trataba de otros países con democracias ya más asentadas, no podía ni siquiera pensarse en partido único. Lo del partido único fue posterior. Mira, siempre las revoluciones tienen ese dilema de cómo combinar la democracia con decisiones que hay que tomar en momentos revolucionarios y que requieren actuar con decisión. Son problemas que naturalmente hay que revisar, han sido revisados críticamente, pero estamos en una época donde la mistificación de la Revolución Rusa ya se extinguió. La idea de una pura repetición, la idea del bolchevismo o el proletariado como únicos sujetos y únicos artífices de un proceso revolucionario, a la luz de la experiencia del siglo XX y del siglo XXI, van cambiando. Y yo creo que la gran lección a 100 años de la Revolución Rusa es esa diversidad, esa variedad de los procesos revolucionarios, que tienen múltiples sujetos populares y que además en América Latina han demostrado que tienen distinto tipo de conducciones, distinto tipo de estrategias, distinto tipo de políticas. Yo creo que retomar la idea clave de la Revolución Rusa en este sentido me parece que es la forma de enriquecerla hoy en día. Enriquecimiento que explica un poco por qué hay tanto interés, ¿por qué discutimos tanto la Revolución Rusa? Hace unos años atrás no lo hubiéramos discutido. Yo creo que es lo mismo que el 150 aniversario del Capital de Marx. Hay una impresión de que el capitalismo neoliberal, hay un fastidio con el capitalismo neoliberal. Hay una sensación que lo terrible para la humanidad no es el socialismo, sino que es el capitalismo. Y eso hace que la idea de la Revolución Rusa genere seminarios, talleres, conmemoraciones, discusiones, lugares como Venezuela y Bolivia que organizan actos oficiales de la Revolución Rusa, y un interés que tiene que ver con la idea de que hay que recuperar tradiciones revolucionarias porque el capitalismo es solo miseria, belicismo, opresión, destrucción climática, y que hay que buscar otro tipo de sociedad. Y la Revolución Rusa nos deja un hilo conductor de esa expectativa. ¿Cuántas veces enterraron el Capital de Marx y todavía está vivito y coleando y dando que pensar? ¿Cuántas veces han denigrado y enterrado a la Revolución Rusa? Y acá estamos todavía. Bueno, Claudio Katz, Hugo Ascurra, muchas gracias por esto. Y creo que lo que decían los compañeros frente a la agresividad actual bajo la forma del neoliberalismo, que retrotrae a formas previas a la Revolución Rusa, lo que puede iluminarnos de la Revolución Rusa, que es posible generar alternativas al sistema del capital, que es posible hacerlo aún en condiciones que no eran favorables como era Rusia. Es decir, audacia, decisión, políticas justas y saber medir las relaciones y la situación política en cada momento, que eso es lo que nos enseña Lenin, lo que nos enseña Trotsky y lo que nos enseña en general la evolución de la Revolución Rusa. Y también tomar los antídotos necesarios para que no aparezca un nuevo Stalin, ¿no? Que eso también hay que incorporarlo, porque
más allá de la vigencia o no de un dirigente o la pérdida o no de un dirigente, hay elementos que hay que tener para contrarrestar ese tipo de tendencias. Los pueblos aprenden. Los pueblos aprenden, la historia sirve para eso, ¿no? Sirve para aprender. Y en el capitalismo, la pobreza no es el problema es la riqueza. Es la riqueza, que para concentrarse necesita cada vez más de la pobreza. Bueno, con esto nos estamos yendo, será hasta dentro de 7 días, pero usted no se mueva del canal, que ya viene el Noticiero Popular. Nos vemos en una semana. Gracias a todos.